Durante la Edad Media, la península ibérica fue el extremo occidental del mundo civilizado. En su noroeste estaba localizado el final de la tierra conocida, el finis terrae de los romanos. Y más allá, la mar Océana, misteriosa e inconquistable. Esta es la historia de Galicia y Portugal en la Edad Media. Quizás sea este el periodo más significativo e importante de la historia gallega. Y para comprenderlo, es necesario tener en cuenta, por un lado, la decisiva situación periférica y marítima de Galicia. Por otro, es muy importante tener presente otro factor, la herencia céltica. El eje racial y psicológico de Galicia es celta. Los datos históricos relativos a los celtas son escasos y frecuentemente contradictorios, pero en muchos lugares de Galicia se conservan restos de castros, antiguas poblaciones celtas. Su arquitectura es de sencilla composición. Los celtas no tenían conocimientos agrícolas desarrollados y se dedicaban al pastoreo y a la recogida de frutos. Disponían de rudimentarios instrumentos de trabajo. Moliendo las bellotas obtenían harina con la que hacían pan. Se supone que los celtas eran una raza aristocrática y dominante que se impuso a los primitivos pobladores adoradores de serpientes. Los celtas carecían de leyes escritas, pero la aplicación de las penas era rigurosa. Los condenados a muerte eran despeñados por los acantilados, pero si sobrevivían a esta prueba tenían derecho a conservar la vida, aunque alejados de la comunidad. Lapidaban a los parricidas fuera de los límites de sus poblados. En piedras sagradas inmolaban machos cabríos a una divinidad guerrera a la que honraban bailando en los plenilunios. En las tribus había sacerdotes y adivinos que practicaban la ciencia augural, investigando el futuro en el vuelo de las aves, la dirección de las llamas sagradas y la inspección de las vísceras. Su profundo sentido de la naturaleza les hacía considerar divinidades a muchos elementos naturales. Las corrientes de agua donde se practicaban baños de purificación antes de las expediciones guerreras. También había fuentes misteriosas de gran poder que sanaban enfermos o envenenaban según los méritos de quienes en ellas bebían. La misma tierra podía ser sagrada. Consideraban sagrado un monte que es impío abrir con el hierro, y solo si el rayo toca sus flancos puede recogerse el oro de sus entrañas como un presente de los dioses. Los celtas no se internaban en la mar abierta, pero las almas inmortales de los muertos viajaban en busca del paraíso que se encontraba más allá del océano. Muchos siglos más tarde, los herederos de la tierra de los celtas alcanzaron este paraíso conquistando el mar tenebroso. El sentido panteísta y religioso de la naturaleza que poseían los celtas se explica por las características de las tierras que habitaban. Los árboles poderosos, de vida más larga que la de una generación de hombres, inspiran a los celtas, famosos en la antigüedad como poetas y cantores de la tierra. Nace de los celtas una corriente vital que se prolonga a lo largo de toda la vida e historia de Galicia. Percepción vívida de la realidad, capacidad para interpretar en formas plásticas de gran emoción lírica los sentimientos de la vida cotidiana. Existen en los países europeos de origen celta tradiciones y sentimientos comunes a todos ellos. Por un lado, el sentimiento mágico y sobrenatural. Por otro, la contemplación melancólica de la naturaleza. Morriña y saudade, características de la cultura gallega. La lírica galaico-portuguesa, una de las manifestaciones más peculiares e importantes de la Edad Media, solo puede entenderse teniendo en cuenta esta primitiva herencia céltica. Y otro fundamental sentimiento celta que siglos más tarde se fundirá con el cristianismo, la creencia en la inmortalidad del alma, el animismo. Las almas errantes en las noches otoñales no son enemigas de los vivos, sino sus compañeras propicias que necesitan el depósito de limosnas y alimentos, aunque solo sea como homenaje y recuerdo. Si las ánimas conviven apaciblemente con los vivos, ¿por qué no van a estar los cementerios en el centro de las poblaciones, rodeados de viviendas? El impulso de Roma y los germanos quebrantó la civilización celta en la Europa central.
Solamente las costas occidentales, Galicia, Irlanda, Escocia y Cornualles, los lugares que eran considerados el fin del mundo, quedaron vivos sus caracteres aunque en parte soterrados. Es el destino de una ciencia y una cultura, la de los druidas celtas, que se repliega sojuzgada y cuyas raíces emergen periódicamente a lo largo de los siglos en multitud de manifestaciones. Meigas, brujas, Santa Compaña, el misterio de Galicia. Todavía pueden verse en Galicia perfectamente conservados poblados celtas como el de Cebreiro, ahora convertido en museo, pero hasta hace pocos años habitado como en épocas milenarias. Los poblados celtas estaban situados en lo alto de las colinas, defendidos por 1, 2 y hasta 3 recintos fortificados. Su característica principal son las casas, pallazas de planta circular o ovalada, repartidas irregularmente por el recinto del poblado, sin un principio orgánico de urbanización. Originariamente cabañas de ramajes y barro, pasaron más tarde a ser edificadas con piedra en su parte inferior, con aparejo poligonal, pero mantuvieron el techo cónico fabricado con paja. Las pallazas no solo son viviendas familiares, también sirven para guardar los rebaños. En todas las manifestaciones folclóricas del pueblo gallego se puede rastrear la presencia viva, aunque en estado latente, de una inspiración de raíz celta que ni el tiempo ni las invasiones lograron borrar. Observamos una misma resistencia a desaparecer en los rasgos étnicos de la raza celta. A medio camino entre el nórdico y el mediterráneo, el hombre gallego se distingue por su cabeza redonda, de cara y nariz anchas, por sus ojos color avellana con matices verdes o grises, su cabello castaño claro, su cuerpo ancho y fuerte y su mediana estatura. En el siglo II antes de Jesucristo llegó a Galicia la primera expedición de tropas romanas. Para los romanos, Galicia era el fin del mundo. Las legiones de Décimo Junio Bruto, procónsul de la Hispania Ulterior, al ver en Finisterre hundirse el sol en el horizonte del océano, sintieron un religioso terror. También creyeron encontrar en Galicia el río del olvido de su mitología, el letero o confín del mundo. Cualquiera que se sumergiera en sus aguas perdería para siempre la memoria y jamás podría volver a su patria. La ocupación de Galicia por los romanos fue larga y penosa. Las tribus celtas contaban con magníficos guerreros que, montados en sus fuertes caballos asturcones, asaltaban por sorpresa los campamentos y se dispersaban rápidamente por los montes envueltos en la niebla, después de haber matado cuantos soldados podían. La resistencia gallega terminó el año 26 a.C. en la célebre campaña del Monte Medulio, aún no claramente identificado. Fueron los romanos los primeros en dar el nombre de Hispania a la península. Pusieron el cimiento de una nación sobre la dispersión tribal. Su influencia fue decisiva. Trajeron sus leyes, trajeron sus ejércitos, trajeron su administración. Galicia, sin alcanzar la romanización de otras provincias como la Bética, la aceptó en mayor grado que Vasconia. Es decir, que en Galicia, si bien existían una administración y unas leyes romanas, la esencia de las formas de vida de sus habitantes seguía siendo la antigua. Los romanos, geniales constructores de caminos, utilizaron dos vías de penetración en Galicia. Una era marítima y enlazaba las poblaciones de las rías. La otra, terrestre, fue el origen del más recorrido de los caminos europeos del medievo, el Camino de Santiago. Los romanos sacaron el oro del Sil, el hierro de los montes,
los fuertes caballos asturcones y el elemento humano para las legiones y los grandes trabajos. El arado romano ayudó a transformar en agrícola la rudimentaria economía pastoril. La romanización de Galicia solo alcanzó a las ciudades. En el campo, la vida indígena predominó sobre la romana. Pero al narrar la historia de la Galicia medieval, hay que recordar sobre todo dos aportaciones romanas fundamentales. Una, el latín, origen de la lengua gallega, idioma que, unido a las raíces celtas, cristalizará en una de las manifestaciones más importantes de toda la cultura medieval, la lírica galaico-portuguesa. Pero la aportación más trascendental de los romanos será el cristianismo. El cristianismo marcará profundamente la historia de Galicia. Por medio de fenómenos religiosos como las peregrinaciones y la cultura de los monasterios, será el motor de las profundas transformaciones que colocarán a Galicia en uno de los puestos más adelantados en el devenir social de Europa. En la primitiva iglesia gallega destaca una interesante figura por su dramático destino: el obispo Prisciliano. Brillante predicador y de magnética personalidad, fue el apóstol de una secta cristiana en cuya doctrina tuvo gran importancia el panteísmo naturalista de los celtas. Se le atribuyó el dominio de las artes mágicas, en las que también habían destacado los celtas. Condenado a muerte por hereje, fue decapitado junto con algunos discípulos, entre los que se encontraba Latroniano, el primer poeta gallego de nombre conocido. Su condena a muerte fue la primera ejecutada en el ámbito e historia de la cristiandad. El priscilianismo es un episodio de gran interés en el que por primera vez Galicia aparece influyendo en la historia de Occidente. Los discípulos de Prisciliano trajeron su cuerpo desde Treveris, Germania, a Galicia, y en tierra gallega lo sepultaron misteriosamente. La historia de la Galicia medieval empieza dentro de un estado social firmemente establecido, el feudalismo. Desde la desintegración del Imperio Romano, que suponía una autoridad central, no existía un Estado capaz de proteger la vida y la propiedad de sus súbditos, por lo que se hacían cargo de esta función los grandes terratenientes, propietarios de castillos y caballos, los señores feudales. Los campesinos que no poseían armas ni plazas fuertes estaban obligados a prestar vasallaje, amparándose a cambio de tributos y servidumbres personales que les ligaban al señor feudal con carácter hereditario, junto con las tierras que solo cultivaban pero nunca poseían. Sin embargo, el feudalismo español no fue tan rígido como el europeo, pues el peligro común que suponían los árabes y el casi permanente estado de guerra que contra ellos se mantenía, hacía que por encima de la autoridad del señor feudal existiese la del rey. Aquí los vasallos podían acudir directamente en demanda de justicia cuando el señor feudal abusaba de sus privilegios. En Galicia, los más poderosos señores feudales fueron los obispos de Santiago, Mondoñedo, Tui y Orense, así como los abades de los monasterios benedictinos. El apóstol Santiago fue muerto en Jerusalén. Sus discípulos trajeron el santo cuerpo a Galicia, extrema tierra, simbólicamente elegida para su predicación por el apóstol. Enterrados, los santos restos permanecieron sin ser descubiertos durante 8 siglos. Las estrellas que descendían sobre una roca en el campo fueron la clave del descubrimiento. Compostela fue el nuevo nombre de ese lugar. Según la tradición, en el reinado de Ramiro I se dio la batalla de Clavijo, en la que las tropas musulmanas iban causando grandes pérdidas a las cristianas, poniendo en grave riesgo la continuidad de la reconquista. Los soldados cristianos, diezmados, se batían en retirada. Los obispos consejeros del rey acordaron pedir la ayuda divina por intercesión de Santiago, que ya era muy venerado por los cristianos españoles. Por la noche, Santiago se apareció al rey, a quien prometió su ayuda. Al día siguiente, en medio del combate, Santiago apareció montado en su blanco corcel, causando tal terror a los moros que estos se retiraron dejando el campo a los cristianos. Agradecido por la ayuda concedida, Ramiro proclamó al apóstol patrón y protector de España. Al grito de Santiago y cierra España, se libraron muchas batallas durante la reconquista de la península. El descubrimiento del sepulcro de Santiago en tierras gallegas provocó una gran afluencia de peregrinos, que procedentes de todas las regiones de Europa occidental acudían a Compostela para obtener el perdón de sus pecados.
Por estos pueblos de León y Orense entraban en Galicia lo que había de ser el germen de las modificaciones sociales y económicas de la España cristiana. El gran número de personas que recorrían los senderos de la ruta jacobea obligó a la construcción, para la atención de los peregrinos, de iglesias, hospederías, puentes y hospitales, a la vez que produjo el auge económico de los pueblos situados en el camino. A lo largo de la ruta jacobea se van produciendo las transformaciones sociales y administrativas que luego se irán extendiendo a los restantes dominios de la cristiandad peninsular. Estos pueblos, actualmente casi abandonados por sus habitantes, fueron durante la Edad Media importantes núcleos de población. Su base económica era agrícola, pero por estar situados en una ruta muy recorrida, tuvieron que ampliar su actividad, favoreciendo la instalación y crecimiento de comerciantes y artesanos. De esta forma, mientras los agricultores tenían que depender para su mantenimiento del señor, que era el propietario de las tierras que cultivaban, los mercaderes y artesanos solo dependían de su trabajo para sobrevivir y no estaban ligados a un señor, sino que eran hombres libres. Las peregrinaciones les hicieron progresar económicamente y con ellos a los pueblos que los albergaban. Cuando la ciudad estaba situada en tierras de un señor, los burgueses encontraban en la unión con sus iguales, es decir, en las asociaciones gremiales, la fuerza para resistir y eliminar el dominio feudal. Pidieron y obtuvieron la administración de los bienes comunales, la discusión de los impuestos y la participación en los tribunales de justicia. En estas ciudades de la ruta jacobea, las más adelantadas de su tiempo, se inicia la sustitución del régimen feudal por el sistema burgués. Secularmente, los peregrinos fueron depositando ingenuas piedras rituales que sostuvieran esta cruz de hierro contra los embates del viento. Algunos pueblos que crecieron y se poblaron al amparo del camino están hoy desiertos y ruinosos, porque hoy el camino de Santiago ha cambiado de ruta y los peregrinos ya no lo recorren a pie. Por millares llegan cada día a Santiago, pero viajan en avión o en ferrocarril. ¿Cuántos peregrinan aún por la vieja ruta medieval? Al llegar el primer milenio, se creía en la proximidad del fin del mundo. Movidos por el arrepentimiento y la fe, hombres de todos los rincones de Europa acudían a Compostela. Goethe expresó siglos más tarde que el destino de Europa nació peregrinando, y el Dante, en su Vita Nuova, explica que no se puede llamar peregrino más que al que va a Santiago. Las canciones de gesta, la poesía lírica, surgieron a lo largo de las vías de peregrinación. Reuniendo a su auditorio ante las puertas de las iglesias, los juglares actuaban como portavoces de los monjes, pues estos, para hacer propaganda de sus iglesias o monasterios, ponían interés en divulgar las historias de los grandes personajes que por ellas habían pasado. Así nació seguramente la leyenda que supone a Carlomagno, primer peregrino de Compostela, y que fue recogida en la crónica atribuida al obispo Turpín. El emperador recibió aviso del propio Santiago y vio en la noche estrellada un camino en el cielo, que ia ferir en Galicia en aquel lugar donde o corpo de Santiago yacía escondido. Mítica es la peregrinación de Carlomagno, pero real la de San Francisco de Asís, que fundó en Compostela su primer convento español. Hemos visto cómo algunos pueblos del camino han ido muriendo lentamente. Otros, sin embargo, gozan de un nuevo renacer. El viejo Portomarín yace bajo las aguas de este pantano. El nuevo fue construido en lo alto y a él se trasladó piedra a piedra la vieja iglesia románica. Las peregrinaciones trajeron la arquitectura románica. Los monjes de Cluny fueron los principales constructores del camino.
tanto por la importancia de sus talleres de arquitectura como por su contribución al fomento de las peregrinaciones. Reyes, santos, obispos, guerreros, trovadores, penitentes, todos iban en busca de Santiago. Unos cantan al sonido de las cítaras, otros al de las liras, otros al de los tímpanos, otros de trompetas, otros de violas, otros de ruedas británicas y gálicas, otros de salterios, otros de diversas clases de instrumentos músicos. No hay lenguas ni dialectos cuyas voces no resuenen allí. Las puertas de la basílica no se cierran ni de día ni de noche. Ante esta cruz llamada dos farrapos de los harapos depositaban los peregrinos sus destrozados sayales, que eran bendecidos y después quemados. Los monjes de Cluny pidieron al Papa Calixto II que dictara un ordenamiento para regular los derechos y deberes de los peregrinos. Así se escribió el Codex Calixtinus, en el que se contiene la primera legislación sobre albergues y que también es el primer libro turístico del mundo por la descripción de los lugares de interés que se podían visitar por la ruta jacobea antes de llegar a Santiago. El Concejo de Santiago se encargaba de que se cumplieran los reglamentos de hospedajes. Cualquier mesonero que tenga por oficio albergar romeros y otras cualesquiera personas tenga tabla pública con seña para que sea conocido. Las casas que exhibían estas marcas aseguraban a sus huéspedes buena comida, buen precio y que nadie les robaría mientras dormían. Dentro del desarrollo de las ciudades promovido por el Camino de Santiago, los judíos, que intuyeron el progreso de la vida en los burgos, tuvieron influencia en la creación de relaciones comerciales y oficios científicos. En Galicia contaron con florecientes aljamas desde el siglo X, sobre todo en La Coruña, Orense, Ribadavia, Pontedeume y Monforte. Los judíos ejercieron como cambistas dado el gran número de diferentes monedas que los peregrinos introducían en la península. También como médicos alcanzaron gran prestigio. Los reyes y los señores les protegían o castigaban según estuvieran o no necesitados de préstamos. Durante el reinado de Alfonso VI, el rey que desterró al Cid, la reconquista dio un paso de gigante. Muchos caballeros franceses vinieron a España a combatir a los moros debido a las buenas relaciones del rey con la Orden de Cluny. En 1093, una gloriosa expedición amplió los territorios cristianos al sur de Galicia, apoderándose sucesivamente de Santarém, Lisboa y Cintra. En esta campaña prestaron importantes servicios al rey dos caballeros de la ilustre Casa de Borgoña, Raimundo y Enrique. Como agradecimiento, el monarca concedió a Raimundo de Borgoña la mano de su hija legítima Urraca y el condado de Galicia. A Enrique de Borgoña su hija ilegítima Teresa y el condado de Portugal. Es esta la primera vez que Galicia y Portugal aparecen diferenciadas, aunque todavía como dos condados dependientes de la Corona de León. A la muerte del rey estalla un turbulento periodo de guerras civiles, pues Urraca, viuda de Raimundo y legítima heredera del trono castellano-leonés, se casa con Alfonso el Batallador, rey de Aragón. Este matrimonio fue desaprobado por los nobles gallegos, que quisieron imponer como rey al hijo de Urraca y Raimundo, nacido y educado en Galicia. Un personaje apasionante surge entonces, precursor de los príncipes del Renacimiento y gallego universal, el obispo Gelmírez de Compostela. Nacido en las Torres del Oeste, participó activamente en las guerras civiles por el trono, apoyando ante todo los intereses gallegos y de su sede. Finalmente, consiguió el triunfo para el niño rey, que fue coronado solemnemente en la Catedral de Santiago como Alfonso VII. Su poder se acrecentó en consecuencia y Gelmírez dedicó sus esfuerzos a hacer de Santiago la capital religiosa e intelectual del occidente europeo. Ocupado por los periódicos asaltos que los navegantes vikingos perpetraban contra las ciudades gallegas del litoral, Gelmírez construyó unos importantes astilleros en Padrón, donde se fabricaron naves de guerra, que en unión de las asturianas defendían las costas, constituyendo además la primera armada naval de los territorios cristianos del occidente peninsular. Gelmírez obtuvo de los papas Pascual II y Calixto II la sede arzobispal para Compostela y para sí mismo el título de legado pontificio. Santiago era ya la nueva ciudad santa de Occidente.
Pero estos triunfos contrastan con las dificultades que encontró Gelmírez para gobernar a sus súbditos. Si, como hemos visto, las peregrinaciones hicieron nacer una nueva clase ciudadana opuesta e independiente del poder feudal, se puede comprender que en Santiago de Compostela, la ciudad más importante del camino, los órganos de gobierno popular del burgo tuvieran fuerza para oponerse a su señor feudal, el obispo. Por este motivo, estalló en Compostela contra Gelmírez la primera revolución burguesa. El arzobispo estuvo a punto de morir y tuvo que huir de la ciudad que durante un año estuvo gobernada por burgueses. Gelmírez protagoniza un turbulento periodo representativo de la Edad Media galaico-portuguesa. En muchos lugares de Galicia, aún los más escondidos, nos sale al encuentro una de las máximas expresiones culturales durante el medievo, el arte románico. El románico es el estilo arquitectónico característico de la sociedad feudal de la Alta Edad Media. Sus manifestaciones se conservan en toda la Europa occidental, pero hay que subrayar que fue Galicia la región que determinó esa expansión por todo el occidente cristiano. A lo largo del Camino de Santiago, ruta de peregrinación de la cristiandad occidental, se fue desarrollando el románico, que probablemente no nació en Galicia, pero que debe su auge europeo al anhelo de imitación compostelana que las peregrinaciones a Santiago despertaron en Europa. Para comprender el carácter voluminoso, serio y grave del arte románico, hay que situarlo como producto de un tipo de sociedad, la feudal, de características bien definidas, clases sociales rígidamente estructuradas, economía autárquica que solo produce lo necesario para el propio abastecimiento, y pensamiento conservador que se impone sobre el arte y la ciencia de la época. La Iglesia, robusta en su fe, garantiza los valores supremos de la vida y el espíritu. Estando el mundo hecho dentro de un orden divino, sería pecado de orgullo quererlo cambiar. El artista que depende en su trabajo de los obispos y monasterios ha de interpretar la ideología de este sistema dominante mediante formas eternamente válidas. Las formas arquitectónicas del románico no son modificaciones de estilos anteriores. El arte de la construcción apenas sí se desarrolló durante la dominación en España de los suevos y los godos, de tal forma que el románico tuvo que surgir casi de la nada gracias a los talleres de arquitectura que la Orden de San Benito tenía en sus monasterios. Los monumentos románicos que se conservan en Galicia son casi exclusivamente religiosos. En el desarrollo de Galicia, durante la Alta Edad Media, tuvo principal intervención la Orden Benedictina que fundó numerosos monasterios. Los monjes de Cluny y del Císter dejaron huella profunda en la historia gallega. Más tarde se establecieron también las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. Los monasterios fueron una de las formas de asentamiento humano en los territorios conquistados o que nunca habían sido ocupados. El desarrollo del Camino de Santiago también fue motivo para la fundación de monasterios en los que se atendía a los peregrinos. Situados en la ladera de un monte o en el fondo de un valle, en los monasterios vivían monjes procedentes de clases nobles que practicaban trabajos manuales como ejercicio de humildad y servidumbre penitencial. Otros monjes de origen plebeyo encontraban en los monasterios la salida que les permitía escapar a las presiones de sus señores feudales, mejorando su estado social. En la labor cultural de los monasterios tuvieron suma importancia los copistas e ilustradores de libros. Son admirables los trabajos polícromos en las miniaturas y en las letras capitales con las que empezaban las diferentes partes de los códices. Las comunidades monacales fueron las primeras en organizar racionalmente la vida de sus miembros. Los toques de campana regulaban las horas de oración, trabajo y descanso. Escuelas y talleres de arquitectura se abren en muchos monasterios. De esta forma, llegaron a ser verdaderos centros industriales y su sistematización del trabajo un modelo original que más tarde copiarían los gremios. El monasterio de Samos influyó notablemente en la vida gallega. La orden de Cluny, de gran ascendiente sobre el papado, fue la impulsora del Camino de Santiago, en cuya ruta se encuentra este monasterio. Junto con los obispos de Compostela, luchó contra las reivindicaciones de los artesanos y comerciantes que habitaban los burgos. El monasterio de Montederramo es un ejemplo patético de la decadencia de un sistema social. A su primitiva estructura románica se fueron añadiendo elementos de otros estilos que el tiempo y el descuido han ido derruyendo. A
Acaecidas las guerras civiles por la posesión del trono leonés, en las que fue decisiva la actuación del obispo Gelmírez de Compostela, tienen lugar en Portugal una serie de acontecimientos paralelos a los galaicos. Dejemos a Camões la narración de los hechos. Un rey de nombre Alfonso hubo en España, que hizo a los sarracenos tanta guerra, que con armas bravías, fuerza y maña hizo perder a muchos vida y tierra. Volando de este rey la fama extraña desde Herculano Calpe a Caspia Sierra, muchos para en la guerra esclarecerse, vinieron a él guerreros a ofrecerse. Y con estos guerreros llegaron los condes borgoñones Raimundo y Enrique. Ya contamos cómo el rey entregó el condado de Galicia a Raimundo y la mano de su hija primogénita, Urraca. Enrique extendió su condado portugués ganando tierras a los moros. Cuando murió, dejó un hijo adolescente a quien su madre, Teresa, intentó arrebatar la herencia de su padre. La victoria de Alfonso Enríquez fue total. Su poder y triunfo preocuparon a Alfonso VII de Castilla y León. Alfonso Enríquez, victorioso, una vez rechazadas las tropas leonesas, se vuelve contra los moros del sur, a los que derrota en Ulique. El pueblo arde en entusiasmo ante los triunfos de su joven conde. Tras sus éxitos bélicos, Alfonso Enríquez firmó en Tui un tratado con su primo Alfonso VII el emperador, por el que éste reconoció su autoridad en Portugal, aunque no la total independencia. Pero tras la firma del pacto, Alfonso Enríquez se hizo llamar rey de Portugal. El río Miño sería la nueva frontera que separaría tierras y hombres tan parejos. Al separarse Portugal de Castilla, se modificó sensiblemente la evolución histórica de España. Portugal continuó su lucha contra los moros, extendiéndose hacia el sur por la franja costera atlántica, con lo que Castilla quedó aislada de la zona marítima occidental más propicia para la comunicación con los países del noroeste europeo. Los ríos peninsulares que vierten sus aguas en el Atlántico no son navegables durante su recorrido español, pero se ensanchan cuando pasan por Portugal. En sus desembocaduras se encuentran las ciudades que más progresaron durante el medievo. Oporto y Lisboa, que ya eran ciudades romanas, alcanzaron su gran desarrollo económico y cultural a partir de la independencia, y habrían de contribuir en los siglos siguientes a acentuar la preocupación portuguesa por los viajes, los descubrimientos y el comercio exterior. La apertura de los mercados del oriente mediterráneo intensificó el comercio marítimo, que encontró en los amplios puertos portugueses el más cómodo abrigo de las rutas que iban de Holanda e Inglaterra a Barcelona, Venecia y Alejandría. Y tú, noble Lisboa, que del mundo eres sin duda alguna la princesa, que fundación hubiste del facundo por cuyo engaño fue Dardania presa, tú, a quien debe obediencia el mar profundo, te rendiste a la fuerza portuguesa, que tuvo ayuda de la fuerte armada de boreales costas enviada. Se refiere el poeta en estos versos a la mitológica fundación de Lisboa por Ulises y a la ayuda que los cruzados prestaron a Alfonso Enríquez en la reconquista de la ciudad. En los puertos portugueses se crean importantes flotas comerciales, desarrollándose un sistema económico que no se conforma con el abastecimiento de la propia población, sino que busca nuevos productos para el intercambio de mercancías con todo el mundo. Mientras en Galicia, y sobre todo en Castilla, predomina una economía autárquica que produce o compra bienes para su consumo, en Portugal se desarrolla el nuevo pensamiento económico y cultural que prepara el terreno para la época de las grandes conquistas ultramarinas. Pero la separación política no trae consigo una profunda diferenciación cultural entre Galicia y Portugal. Las costumbres populares y el folclore siguen caminos paralelos, y el idioma es el mismo. El rey Alfonso el Sabio de Castilla escribe sus bellas cantigas a Nuestra Señora en el mismo idioma galaico-portugués que el rey poeta Don Dionís utiliza para redactar sus elegías. Don Dionís era hijo de Alfonso el Bravo, que terminó la reconquista peninsular portuguesa. Don Dionís fue un rey protector de la cultura y la ciencia. Fundó la Universidad de Coimbra, donde estableció estudios de literatura y medicina. Tras la separación de Portugal de la corona leonesa, cuentan las crónicas compostelanas que una serie de factores produjeron la afirmación en Galicia del sentido de la vida burguesa y ciudadana frente al feudal. Los reyes Fernando II y Alfonso IX, educados en Galicia, concedieron a muchas ciudades crecientes facultades para su autogobierno.
Coincidiendo con esta etapa, ocuparon la sede de Santiago varios obispos interesados en el progreso cultural y económico de sus súbditos. El obispo Suárez de Deza obtuvo del Papa la confirmación del jubileo. Patrocinó el Pórtico de la Gloria, la obra cumbre de la escultura románica en la que se expresa genialmente el espíritu de la época. Se conoce el nombre del escultor que labró esta inspirada representación del juicio final, el maestro Mateo, cuya efigie aparece a espaldas del pórtico. La escultura románica estaba integrada en la arquitectura. Las esculturas son miembros del edificio, pilares y columnas necesarias para la construcción del pórtico o los muros. Los temas evangélicos se representan como ejemplo, pero junto a ellos hay otros que proceden de la mitología pagana. Dragones, quimeras y monstruos simbólicos aparecen devorando a los hombres. Son la representación de sus infames pasiones. Otra importante obra del maestro Mateo es la Puerta Santa o del Perdón. El obispo Suárez de Deza obtuvo del Papa la confirmación del jubileo. Esto es, que todos los peregrinos que, arrepentidos de sus pecados, visitasen la Basílica del Apóstol Santiago durante el año en que su festividad coincidiese con un domingo, serían perdonados y redimidos de las penas del purgatorio. Esta puerta se abre precisamente los años jubilares. El obispo Pedro Muñiz consagró la catedral y reconoció legalmente los derechos del concejo compostelano. El arzobispo Bernardo II protegió a los artesanos. Durante el tiempo en que rigió los destinos de la diócesis compostelana, se escribieron y promulgaron las constituciones o estatutos de los gremios de artesanos inspirados en los de París. En el cementerio de Noia se conservan muchas lápidas gremiales en las que están esculpidos los signos de las diversas profesiones de los artesanos medievales. En la persona de Fernando III el Santo se unieron definitivamente los reinos de León y Castilla. Galicia pasó a ser gobernada por un adelantado que representaba al rey, mediando y resolviendo los pleitos entre las ciudades y los señores feudales. Bajo la regencia de María de Molina fue nombrado adelantado el infante don Felipe, que, influido por su mayordomo Suárez de Deza, apoyó a los ciudadanos del Burgo compostelano contra el poder de Berenguer, monje cluniacense francés, a quien el Papa nombró arzobispo de Santiago para que dominara la indisciplina de los vasallos de uno de los principales centros de la cristiandad. Para escarmiento de los rebeldes, fueron ejecutados los más destacados dirigentes burgueses. Esta medida provocó gran resentimiento popular que Berenguer intentó reducir, levantando la excomunión dictada contra la ciudad durante su rebelión. Pagó un busto de plata para guardar la cabeza de Santiago el Feo, reliquia traída años antes de Jerusalén, donde la veneraban como si fuera la del apóstol Santiago el Mayor. También inició Berenguer la construcción de la torre catedralicia de la Trinidad, que en su memoria se conoce actualmente como la Torre Berenguela. Berenguer logró dominar a los burgueses de Santiago, pero a su muerte se reprodujeron más o menos sordamente las escaramuzas revolucionarias. Los concejos de las ciudades se asociaron en la Hermandad de los Concejos de León y Galicia, que planteó ante el rey sus reivindicaciones contra los obispos. Estos se unieron en una contrahermandad y los pleitos se sucedieron mientras continuaba adquiriendo creciente impulso la conciencia del poder burgués y ciudadano. Volvamos de nuevo a la historia portuguesa para contar un episodio del que la leyenda ha construido una imagen romántica de la que los poetas han dado su versión
y que el pueblo ha cantado. ¿Quién no conoce la leyenda de Inés de Castro? Reinar después de morir. La mítica leyenda de amor y muerte tuvo lugar en esta Quinta de las Lágrimas, entre el príncipe Pedro, heredero del trono portugués, y la bella doncella gallega Inés de Castro, dama de honor de la esposa de Pedro, Constanza. Cuando Constanza murió, Pedro quiso casarse con Inés, pero el rey su padre no lo consintió, por temor a que los hijos de Inés, educados por sus tíos gallegos, impidiesen la subida al trono del hijo de Pedro y Constanza. Pedro e Inés no pudieron casarse, al menos ante los ojos de todos, pero se retiraron a esta hermosa residencia en las orillas del Mondego, donde vivieron felices durante varios años. Viendo el rey padre que después de su muerte Pedro podría casarse con Inés y conceder el reino a algún hijo de ésta, decidió con sus consejeros que Inés debía morir. Aprovechando la ausencia de Pedro, los conjurados para matar a Inés llegan a la Quinta de las Lágrimas. El rey se conmueve ante la belleza de Inés, pero los consejeros aportan graves razones de estado para consumar la muerte. Tras morir su padre, Pedro ocupó el trono. Reunió cortes y declaró haberse casado en secreto con Inés, cuyo cadáver coronó. Acusó a los ejecutores de la muerte de haber asesinado a la reina de Portugal. Les persiguió y les dio muerte entre crueles tormentos. Pedro hizo trasladar los restos de Inés al monasterio de Alcobaça, con un cortejo que conmovió al pueblo. Mulas blancas tiraron del carro fúnebre en tal forma cubierto de rosas que parecía un gigantesco ramo en movimiento. 2 tumbas había mandado construir Pedro en este hermoso monasterio. Una para Inés y otra para sí mismo, una frente a la otra, para que al despertar de nuevo a la vida el día del juicio final, pudiesen encontrarse sin tardanza. Así ha permanecido la leyenda. Sin embargo, cabría plantearse una serie de interrogantes aportadas por la actual crítica histórico-portuguesa. ¿Fue Inés de Castro la dama ingenua y enamorada que los poetas nos cantan? ¿O fue, por el contrario, el instrumento consciente que sus hermanos, los poderosos Castro, utilizaron para sus intereses políticos? ¿Fue la Quinta de las Lágrimas el idílico lugar donde se desarrolló una leyenda de amor? ¿O fue el apartado escenario favorable a una conspiración política? ¿La cruel decisión del padre de Pedro estaba o no motivada por un prudente deseo de mantener a Portugal íntegro e independiente? Queda al tiempo y a la investigación histórica la difícil tarea de dar una respuesta exacta. Pedro fue un rey de conducta contradictoria. Otra vez la historia corre paralela en España y Portugal, donde reinan al mismo tiempo 2 Pedros, ambos apodados crueles o justicieros según el punto de vista de los diversos historiadores. Del portugués nos habla así Camoens. Pedro, castigador, fue riguroso de latrocinios, muertes y adulterios. Con los malos ser cruel, fiero, impiadoso, eran sus más seguros refrigerios. Las ciudades guardando cauteloso de todos los soberbios vituperios, dio a más ladrones muerte justiciera que Alcides o Teseo en antigua era. Parece probado que el carácter justiciero de este rey iba unido a una interpretación personal, caprichosa y anárquica de la justicia, llegando a aplicar algunas veces las penas que dictaba por su propia mano. No volvió a casarse tras la muerte de Inés, pero tuvo un hijo con una joven gallega, al que encaminó a la vida religiosa entregándolo a los monjes del monasterio de Avís. Los problemas sucesorios que quisieron evitarse con la muerte de Inés de Castro reaparecieron años más tarde cuando murió Fernando I, hijo de Pedro y Constanza. Fueron los principales contrincantes Juan I de Castilla, casado con la única hija del difunto rey, y el joven maestre de Avís, aquel niño que Pedro quería sacerdote. La batalla decisiva se dio en estos campos de Aljubarrota. El maestre de Avís es proclamado rey después de esta batalla de Aljubarrota, que es importante por 2 razones. Primera y principal, tras ella Portugal es definitivamente una nación independiente. Segunda, que significa el principio de la decadencia de la caballería como soporte del feudalismo. Junto con el románico, fue la poesía lírica galaico-portuguesa la aportación fundamental de Galicia a la cultura peninsular. La poesía lírica empezó a escribirse en gallego por la llegada a través del Camino de Santiago de poetas de la Provenza francesa que asimilaron la saudade y el lirismo de las canciones populares gallegas y las enriquecieron con su más desarrollada técnica poética.
Un vago sentimiento celta, la lengua romance y la métrica provenzal son los componentes de la lírica galaico-portuguesa, una de las formas literarias más importantes de la Edad Media española. La más madura y perfecta poesía de aquel período fue la escrita en el idioma gallego. Se conservan cancioneiros con la obra escrita de más de 300 poetas de nombre conocido que se expresaron en gallego, aunque vivieran en otros lugares de la península. En Rianxo se conserva aún la fachada de la casa donde vivió Chariño, quien iba al frente de los barcos que ayudaron a Fernando el Santo en la reconquista de Sevilla. La poesía galaico-portuguesa no solo se recitaba, sino que frecuentemente era cantada por los poetas, los cuales se acompañaban del sonido de la zanfona. Este instrumento desapareció casi por completo a partir del siglo XV, convirtiéndose en un objeto arqueológico. Hoy, después de haber sido revalorizada por Faustino Santalices, la zanfona ha vuelto a sonar. Si trágico fue el destino de Inés de Castro, reina después de muerta en Portugal, no lo fue menos el de su hermana Juana, reina por una noche en Castilla. El rey Pedro I el Cruel se casó con ella y, sin que se conozcan las razones, la abandonó la mañana siguiente al día de los esponsales. Nunca más volvieron a encontrarse y Juana se retiró a una villa gallega, donde mantuvo categoría de reina hasta su muerte. A pesar de esta afrenta, fue un hermano de Juana e Inés, Fernán Pérez de Castro, quien consiguió la unidad de todas las fuerzas gallegas en apoyo de Pedro el Cruel durante su largo pleito con Enrique de Trastámara por la posesión del trono castellano. Las nobles familias gallegas se unieron olvidando sus interminables disputas internas para defender un principio común, el de la legitimidad dinástica. El prestigio de Fernán Pérez de Castro logró que colaborasen con los nobles las fuerzas ciudadanas, y de este modo Galicia fue la única región española que permaneció fiel a Pedro a lo largo de los años que duró el conflicto dinástico. Muerto afrentosamente el rey en el sitio de Montiel, los gallegos siguieron sin reconocer la legitimidad del bastardo Enrique de Trastámara, ofreciendo la corona al rey Fernando de Portugal, descendiente de reyes de León. Fernando, de débil carácter, no supo competir en la breve pero ruda campaña que le enfrentó a Enrique y prefirió la paz y el abandono de sus pretensiones. De este modo, Galicia perdió su papel principal entre las regiones gobernadas por el rey de Castilla, pues tras su afirmación en el trono, Enrique de Trastámara nunca perdonó a los gallegos la fuerte oposición que contra él habían manifestado. Hubo un único noble gallego que defendió la bandera victoriosa, Fernán Pérez de Andrade. Algunos autores sostienen que fue este Andrade quien decidió el duelo personal entre el rey Pedro y Enrique de Trastámara, diciendo la frase «Ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor», que la leyenda atribuye a Beltrán du Guesclin. Como quiera que fuese, el rey Enrique pagó espléndidamente los servicios de Andrade. Los animales heráldicos de los Andrade eran el oso y el jabalí. Sus cronistas contaron, y la leyenda recuerda, que Fernán Pérez de Andrade edificó 7 iglesias, 7 monasterios, 7 hospitales y 7 puentes sobre 7 ríos. En San Francisco de Betanzos, donde proliferan los osos y los jabalíes, reposan los restos de Andrade. En el ábside mandó construir Andrade una representación de la resurrección de la carne y del juicio final. Entre los ángeles portadores de trompetas destaca uno que con una gaita también anuncia el juicio supremo. Junto a la muerte, la resurrección y el juicio, mandó Andrade representar la vida. La imagen es la de una cacería. Parece ser que para Andrade la vida e incluso la muerte eran inconcebibles sin la inevitable presencia de osos y jabalíes. También mandó Andrade representar el paraíso. ¿Cuál será el paraíso imaginado? Otra cacería. El paraíso repite la vida. El gran monumento funerario de Andrade es uno de los más importantes del medievo. Pocos hay en España que se le puedan comparar. El artista que labró su efigie supo imprimir en la piedra algo más que la representación física de su modelo.
El carácter del personaje emerge de su rostro y nos hace comprender cómo era la vida de un poderoso noble en la época medieval. Todos los Andrade se distinguieron por el estilete acoplado en el dedo corazón de su mano derecha. Junto al sepulcro de Fernán Pérez de Andrade se encuentran los de otros miembros de su familia y de otras familias nobles. Aquí yaz Juan Freire de Andrade, a quien Dios haya perdonado. Una anécdota singular puede revelarnos el carácter y el clima moral de esta época. El canciller Pedro López de Ayala fue uno de los pocos que consiguió atravesar con fama de hombre honrado y de buen caballero el calamitoso siglo XIV. Sin embargo, este honrado canciller abandonó a Pedro el Cruel, al cual le debía su engrandecimiento y una brillante carrera, y se pasó al bando de Enrique de Trastámara, cuando las cosas iban mal para su señor. Cuando este hombre honrado, uno de los pocos hombres honrados, cuenta en sus memorias esta traición, no la oculta ni siquiera la intenta justificar. Simplemente dice que los fechos de don Pedro no iban de buena guisa y determinó abandonarle. Para justificar esta deserción, hubiera podido alegar múltiples razones, pero ni se le ocurrió que esto fuera necesario. El que las cosas de Pedro anduvieran mal le pareció suficiente para justificarse ante sus contemporáneos y ante la posteridad. La larga vida del canciller Ayala fue una obra maestra de engrandecimiento y medro personal. En el monasterio de Monfero se halla la tumba de Nuño Freire de Andrade, apodado Andrade el Malo por los villanos de sus señoríos, que habían llamado Andrade el Bueno al creador del poderío familiar. Oprimió tan cruelmente a los habitantes de sus villas que estos se alzaron contra él. Campesinos, artesanos y comerciantes fraternizaron en hermandad, los irmandiños, levantando un ejército mal armado dirigido por el heroico Ruy Xordo, que entregó a la causa popular su valor, sus bienes y finalmente su vida. Andrade el Malo sofocó a los irmandiños, gracias a la ayuda del obispo de Santiago. Sin embargo, la guerra continuó y fue vasta y múltiple. Entre los sucesivos jefes que encabezaron las fuerzas irmandiñas, hay que destacar a un hidalgo que abrazó con idealismo la causa popular, Alonso de Lanzós. Lanzós era de Betanzos, de familia noble que siempre había vivido como satélite de los Andrade. Había jurado acabar con la casa de los Andrade y ella acabó con él. Lanzós fue encerrado en la torre de Puentedeume, donde murió, según unos, de pena por haber sido derrotado, según otros, a causa de las torturas que le infligió Andrade. La situación geográfica de Galicia y las características de sus costas dieron lugar a que durante la Edad Media muchos gallegos se ocuparan en las faenas de la pesca. Unos simplemente para obtener los alimentos que consumiría su familia, otros para comerciar con los pescados enviándolos a las principales ciudades del interior. La actividad pesquera era fundamental. En cada pueblo de la costa había una cofradía o hermandad que agrupaba a todos los hombres ocupados en las faenas del mar, desde los pescadores y simples marineros hasta los ricos armadores y propietarios de barcos. Estos ejercían los cargos de mayorales y maestros dirigentes de la hermandad. Entre las lápidas de los diferentes gremios, también los pescadores mandaban representar el signo de su actividad. La intensa actividad pesquera repercutió en la necesidad de construir embarcaciones. Como eran sencillas las cualidades que los barcos pesqueros exigían, no había grandes astilleros, sino que estos se desperdigaban por los pueblos de la costa, tal como aún hoy podemos encontrarlos en Galicia. La construcción de los barcos se hacía con madera de los bosques del interior, sin otras técnicas que las puramente artesanales. Cuando Gelmírez, el contradictorio obispo de Santiago, decidió acabar con las incursiones de los piratas normandos y vikingos, no encontró artesanos capaces de proporcionarle las naves que necesitaba.
Trajo de Génova a unos experimentados artesanos que le construyeron 2 navíos preparados para combatir en la mar con los más adelantados instrumentos de guerra de la época. El trabajo en común hizo comunes los intereses de los artesanos. Las asociaciones gremiales fueron progresando en deterioro del poder feudal y los reyes se apoyaron frecuentemente en ellas contra las pretensiones de los levantiscos nobles. Las cofradías y hermandades nacieron alrededor de las parroquias y encomendaban su protección y patronazgo a un santo en el que confiaban para salvarse de tormentas y naufragios. Cuando las hermandades de cada concejo se asociaban con las de pueblos vecinos, sus funciones eran más complejas. Limpiaban los puertos, vigilaban la costa y ordenaban las labores pesqueras para evitar conflictos entre los barcos de diferentes propietarios. Las hermandades disponían de dinero aportado por todos sus miembros. Los armadores, navieros y patronos entregaban el 1% de sus beneficios y los marineros y pescadores el 0,5%. Las hermandades atendían a sus cofrades cuando estos no podían trabajar, cuidando también de sus familias. Estaban previstas ayudas por vejez, enfermedad, accidentes, muerte y hasta encarcelamiento. En Castilla predomina en este tiempo una economía casi autárquica, que produce o compra bienes para su consumo. Por el contrario, en Portugal la apertura de mercados del Oriente intensificó el comercio marítimo. Al contrario que Galicia, que solo comercia con la pesca, en los puertos portugueses se desarrolla un sistema económico que no se conforma con el abastecimiento de la propia población, sino que busca nuevos productos para el intercambio de mercancías con todo el mundo. Sin embargo, hubo en Galicia una ciudad de notable desarrollo mercantil, La Coruña, que fue ciudad de privilegio realengo, es decir, no sujeta a ningún señorío feudal, dependiendo directamente de la autoridad del rey. La amplitud de su puerto y la mayor libertad de sus burgueses la transformó en una importante ciudad comercial de sin igual prosperidad. Tuvo una ceca, fábrica para acuñar moneda, y su puerto fue testigo de entradas y salidas de personajes y expediciones de fundamental influencia en la historia gallega y española. Pontevedra, hoy ciudad interior, tuvo durante la Edad Media un importante puerto comercial. También dispuso de importantes astilleros, en los que fue construida una nave que, bautizada La Gallega, fue llamada más tarde Santa María, y su quilla surcó las aguas del mar tenebroso hasta llevar a Colón al Nuevo Mundo. En las costas portuguesas se había desarrollado una marina fundamentalmente comercial. El rectilíneo litoral portugués atrajo a los puertos de Oporto y Lisboa a los navegantes del norte europeo, cuya presencia fomentó en Portugal un gran interés por los estudios geográficos. Llegada a su límite la posibilidad de expansión dentro de la península y asegurada la personalidad nacional, los portugueses trasladaron al mar sus ambiciones, preparando el glorioso destino descubridor que les esperaba. El infante don Enrique el Navegante fue el principal promotor de los viajes portugueses a principios del siglo XV. Las tierras fabulosamente ricas del Oriente eran el objetivo de las expediciones marítimas. El poder económico y político pasaría a manos de quienes trajesen a Europa las ricas mercancías y tesoros de las Indias. 5 años después de que Colón llegara a las Antillas, salió de Portugal Vasco de Gama, al frente de 3 naves que llegaron a la India bordeando la costa de África. Nacía un nuevo mundo, no solo geográfico, pues los descubrimientos y viajes significaron también un profundo cambio en la mentalidad y vida de la sociedad que los vivió. Desterrada por el hombre su concepción mágica del universo, tras los descubrimientos prevalece la visión racional de la realidad.